Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Salud Pública, Escuela de Medicina. Sensibilidades somáticas de organización en general, las sensaciones táctiles y posicionales. Clasificación de las sensibilidades somáticas. Se clasifican en sensibilidades somáticas mecanorreceptoras, sensibilidades termorreceptoras y sensibilidad del dolor. Detección y transmisión de las sensaciones tácticas. Sensación de tacto general, sensación de percepción, sensación de vibración. Receptores táctiles. Hay 6 tipos de receptores diferentes. Terminaciones nerviosas libres. Detecta el tacto y la presión. Está en todas las partes de la piel. En la córnea solo existe este tipo de terminaciones. Corpúsculos de Meissner. Terminación nerviosa encapsulada alargada. Está en las partes desprovistas de pelo como en las yemas de los dedos y labios. Receptores táctiles de la terminación vulvar. Un ejemplo de estos son los discos de Merkel. Se encuentra en las partes dotadas de pelo. Percibe un contacto continuo de objetos contra la piel. Los discos se agrupan en receptores en cúpula de higo y se encuentran en la cara inferior de la piel localizados en zonas específicas de la piel. Órgano terminal del pelo. Constituye un receptor para el tacto. Son parecidos a los corpúsculos de Meissner y detecta el movimiento de objetos sobre la piel y contacto inicial con el mismo. Órganos terminales de Ruffini. Son terminaciones encapsuladas multiramificadas. Se adaptan lentamente. Comunican un estado de deformación continuo de los tejidos. Se encuentran en cápsulas articulares. Corpúsculos de Pacini. Se encuentran por debajo de la piel. Quedan profundos en las fascias del organismo. Se adaptan a unas pocas centésimas por segundo, por lo que detectan vibración. Detección de la vibración. Todos los receptores táctiles detectan la vibración. Los corpúsculos de Pacini detectan de 30 a 800, ciertos casos hasta 1000 ciclos por segundo. Responden a una rapidez extrema a las deformaciones minúsculas y veloces de los tejidos y envían por la fibra nerviosa de tipo A-beta. Por el contrario, las vibraciones desde 2 a 80 ciclos por segundo estimulan a los corpúsculos de Meissner. Es más lenta que los de Pacini. Cosquilleo y picor. Existen terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras de adaptación rápida. Estas perciben la sensación de cosquilleo y picor. Se encuentran en las capas superficiales de la piel, transmitidas por las fibras amielínicas tipo C. El propósito de esta sensación es que atrae la atención como la presencia de una mosca. Las señales provocadas activan un reflejo irradiado y así elimina el agente causante de las señales de dolor, suprime las señales de picor. Vías sensitivas para la transmisión de señales somáticas en el sistema nervioso central. La información sensitiva procedente de los segmentos somáticos y corporales penetra la médula a través de las raíces dorsales. De los nervios pueden ser los siguientes. Vías alternativas. El sistema de columna dorsal lemníco y medial y sistema anterolateral. El sistema de columna dorsal lemníco medial transporta las señales en sentido ascendente por las columnas dorsales de la médula espinal hasta el bulbo raquídeo. Después de ser sinapsis, cruzan al lado opuesto y siguen subiendo hasta el lemníco medial. El sistema anterolateral. Las señales entran a la médula procedentes de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, hacen sinapsis en las astas dorsales, cruzan al lado opuesto y suben a través de las columnas blancas anterior y lateral. Diferencias entre las dos vías alternativas. El sistema de columna dorsal lemníco medial. Las fibras nerviosas medianicas grandes tienen una velocidad de 30 a 1100 metros por segundo. Presenta un acusado grado de orientación espacial con respecto a su origen. La información se envía rápido y fidelidad temporal. El sistema anterolateral. Fibras nerviosas medianicas tiene una velocidad de 40 metros por segundo. Tiene una orientación espacial menor. La información se envía más lenta y dotada de gran fidelidad. El sistema de la columna dorsal lemníco mediano. La sensación de tacto que requiere un alto grado de locación del estímulo. La sensación de tacto que requiere una fina graduación de intensidad. Sensaciones básicas como las vibratorias. Sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel. Sensaciones posicionales desde las articulaciones. Sensaciones de presión que tengan que ver con un gran finura de estimulación a su intensidad. El sistema anterolateral. Dolor. Sensaciones térmicas, incluidas las del calor y del frío. Sensaciones de presión y de tacto grosero, capaces únicamente de una burda facultad de localización sobre la superficie corporal. Sensaciones de cosquilleo y picor y sensaciones sexuales. Anatomía del sistema columna dorsal lemníco medial. La rama medial. La rama medial gira en este sentido, después hacia arriba por la columna hasta el encéfalo. La rama lateral penetra el asta dorsal y se divide muchas veces con tres funciones. Emite fibras que entran a las columnas dorsales. Las fibras cortas producen los reflejos locales. Dan origen a los fascículos espinocerebelosos. Vía de la columna dorsal lemníco medial. Las fibras nerviosas de las columnas dorsales siguen hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis. Las neuronas de segundo orden decursan hacia el lado opuesto del tronco encefálico,
continúan ascendiendo a través de los meniscos mediales. En su recorrido, otras fibras de los núcleos sensitivos del nervio trigémino se unen a cada néndico. En el tálamo, las fibras terminan en el complejo ventro-basal. Desde aquí, las fibras de tercer orden se proyectan hacia la circulación postventral de la corteza cerebral. Aquí recibe el nombre de área sensitiva somática 1. Corteza somatosensitiva. La corteza cerebral se divide en 50 zonas llamadas zonas de Brodmann, según su diferente estructura fisiológica. La cisura central va en sentido horizontal cruzando el cerebro. Las señales sensitivas terminan en la corteza por detrás de la cisura en la mitad anterior del lóbulo. Parietal interpreta las señales somatosensitivas. La señal visuales acaba en el lóbulo occipital, la señal auditiva en el lóbulo parietal, y la mitad posterior del lóbulo frontal se llama la corteza motora y controla los movimientos del cuerpo. Áreas somatosensitivas 1 y 2. Son las que van a controlar las posiciones especiales del cuerpo. El área somatosensitiva es la más importante y se conoce mucho más que el área 2. Orientación espacial de las señales procedentes de distintas partes del cuerpo y el área somatosensitiva 1. Se halla detrás de la cisura central en la circunvalación postcentral de la corteza. Algunas regiones están representadas por grandes zonas como en el labio y el pulgar y el tronco, y la parte inferior del cuerpo corresponde a una zona pequeña. Capa de las zonas sensivas y función. La corteza cerebral tiene 6 capas de neuronas, empezando por la capa 1 hasta las más profundas de la capa 6. La señal sensitiva excita la capa neuronal, luego se propaga hacia las zonas de la corteza y las zonas profundas. Las capas 1 y 2 reciben señales de los centros inferiores del encéfalo y controlan el nivel de la excitabilidad de las regiones respectivas. Las neuronas de las capas 2 y 3 envían axones al lado opuesto del cerebro por el cuerpo calloso. Las neuronas de las capas 5 y 6 se proyectan a las zonas más alejadas como los ganglios basales del tronco del encéfalo de la médula. La corteza sensitiva está organizada en columnas verticales de neuronas. Cada columna detecta un lugar sensitivo diferente en el cuerpo con una modalidad sensitiva específica. Las neuronas de la corteza somatosensitiva forman columnas verticales, se extienden por las 6 capas, tienen un diámetro de 0.3 a 0.5 milímetros y 10.000 somas neuronales. Cada columna dedica una modalidad sensitiva específica. Algunos responden al estiramiento que rodean las articulaciones, otros los receptores táctiles pilosos o puntos de presión. En los 5 a 6 milímetros anterior, en la circunvalación postcentral situada en el área 3, en la profundidad de la cisura central responden los receptores de estiramiento articulares, tendinosos y muscular. Las señales llegan primero a la capa 6 de las columnas neuronales, funcionan por separado. A otros niveles se producen interacciones para analizar los significados por las señales sensitivas. Las señales procedentes de las columnas se difunden en sentido anterior a la corteza motora situada por delante de la cisura central. Su función es que activa las secuencias de la contracción muscular. Cuando se aleja hacia atrás en el área somatosensitiva, una de las columnas verticales responden a los receptores cutáneos de adaptación lenta, e ir más atrás crece el número de columnas sensibles a la presión profunda. La porción más posterior del área somatosensitiva 1, el 6% de las columnas verticales responden cuando un estímulo se desplaza a través de la piel. Funciones del área somatosensitiva 1. La resección bilateral generalizada del área somatosensitiva 1 provoca la desaparición de los siguientes tipos de evaluación sensitiva. La persona es incapaz de localizar las diversas sensaciones de formas diferenciadas en distintas partes del cuerpo. La persona es incapaz de valorar el peso de los objetos. La persona es incapaz de valorar la textura de materiales. La persona es incapaz de valorar las formas de los objetos. Esto se llama astoterogonia. La persona es incapaz de valorar el grado crítico de la presión sobre el cuerpo. Áreas de sensación somatosensitiva. Las áreas 5 y 6 de Brodmann situadas en la corteza parietal se las denomina áreas de sensación somatosensitiva. La estimulación eléctrica de un área de sensación somatosensitiva puede provocar que una persona despierta y experimente una sensación corporal que llega a la percepción de un objeto. Su función consiste en combinar información procedente de puntos repartidos por el área somatosensitiva primaria para desvelar su significado. Encaja con la disposición anatómica de los fascículos neuronales y recibe señales del área 1, somatosensitiva, núcleos vasobasales del tálamo, otras zonas talámicas, corteza visual y corteza auditiva. Amorfosíntesis es cuando una persona pierde su capacidad de reconocer objetos y formas complejas percibidos por el lado opuesto del cuerpo y del sentido de la forma de su propio cuerpo o las partes corporales. Características generales de la retransmisión y el análisis de las señales en el sistema de la columna dorso-lémnico-medial. Circuito neuronal básico en el sistema de la columna dorso-lémnico-medial. La parte inferior de la figura muestra la organización básica que representa el circuito neuronal de las columnas dorsales.
Las curvas de la parte superior indican las neuronas corticales con un mayor grado de descarga que ocupan la zona central del campo cortical. Un estímulo débil solo causa el disparo de las neuronas más centrales. Distinción entre dos puntos. Para verificar la propiedad táctil es determinar la capacidad de distinguir dos puntos. En esta prueba se presiona suavemente la piel con dos agujas al mismo tiempo y la persona señalará si siente el estímulo de uno a dos puntos. La capa del sistema sensitivo para distinguir esta situación influencia otro mecanismo, la inhibición lateral. Efecto de la inhibición lateral que incrementa el grado de contraste en el patrón espacial percibido. Las vías sensitivas al excitarse dan origen a las señales inhibidoras laterales. Se propagan y inhiben las neuronas adyacentes. La importancia de la inhibición lateral es que bloquea la dispersión laterales de las señales excitadas. En caso del sistema columna dorsal, los inhibidores laterales son los núcleos de la columna dorsal del bulbo raquídeo, núcleos vasovasales del tálamo y la propia corteza. La interpretación de la intensidad de los estímulos sensitivos. El objetivo final de la mayor parte de la estimulación sensitiva es informar al psique sobre el estado del cuerpo y su entorno. La cuestión que viene a la mente es, ¿cómo es posible que el sistema sensitivo transmita experiencias de ese carácter que posee una intensidad realmente variable? Por ejemplo, el sistema auditivo detecta un susurro más débil pero también un sonido explosivo. Las intensidades pueden variar más de 10.000 millones de veces. A una intensidad baja incrementa notablemente el potencial, mientras que los niveles altos producen aumentos ligeros. Sensibilidades posicionales, sensibilidad posicional estática, orientación de las diferentes partes del cuerpo a unos respecto con otros, velocidades de sensibilidad de movimiento, también llamadas sinestesia o propiorecepción dinámica. Receptores sensitivos posicionales. El conocimiento de la posición, tanto estática como dinámica, depende de la información sobre el grado de angulación de todas las articulaciones en cualquiera de los planos y velocidades del cambio. Intervienen receptores y cutáneos y receptores cercanos profundos a las articulaciones en los dedos de la mano, en la mitad de la identificación posicional de su detección. Entre los receptores más relevantes en la angulación terminal son los usos musculares, también controlan los movimientos musculares. Los corpúsculos de Pacini y la estimulación de neurofilina y los receptores tendinosos de Golgi detectan el seguimiento de las articulaciones. El procesamiento de la información sobre la sensibilidad posicional en la vía de la columna dorsolaringomedial. Las neuronas talámicas responden a la rotación de las articulaciones y tienen dos categorías: las que presentan una máxima estimulación cuando la articulación se halla en rotación plena, las que presentan cuando la rotación es mínima. Transmisión de señales sensitivas menos esenciales por la vía anterolateral, encargada de la transmisión de señales sensitivas ascendentes por la médula hasta el encéfalo. Transporta unos tipos que no requieren una localización muy diferenciada de la fuente de origen y tampoco gradaciones finas de intensidad. Esos tipos de señales son dolor, calor, frío, tacto grosero, cosquilleo, picor y sensaciones sensuales. Características de la transmisión por la vía anterolateral. La velocidad de transmisión oscila de 8 y 40 metros sobre segundo. El grado de localización espacial de las señales es escaso. La graduación de las intensidades también es mucho menor y precisa. La capacidad para transmitir señales que se repitan o varíen con rapidez es mala.